Durante una cena familiar, mi papá anunció en voz alta: ya no te vamos a mantener más a ti y a tus hijos sin padre. Empaca tus cosas y lárgate. Mamá agregó: eres solo peso muerto en esta casa. Pude escuchar a mamá llamando a mi hermana: no te preocupes, mañana puedes mudarte con tu hermosa familia. Respiré profundo y respondí con calma: perfecto, porque a partir de mañana ya no voy a pagar más por su hogar de retiro. Mamá se quedó sin aliento y dejó caer el teléfono mientras la cara de papá se puso completamente pálida. Nunca pensé que estaría escribiendo esta historia, pero aquí estamos. A veces la vida te golpea tan fuerte que no tienes más opción que golpear de vuelta. Esta es la historia de la noche en que mis papás trataron de echarme a mí y a mis hijos de su casa sin saber que yo era quien los mantenía a flote financieramente. Prepárense porque esto se pone complicado. Déjenme empezar desde el principio. Mi nombre es Malisa. Tengo 34 años y soy madre soltera de 2 niños increíbles. Elaine de 8 años y Owen de 5. Su papá nos abandonó cuando Owen apenas tenía 6 meses, dejándome sola para criarlos. No fue fácil, pero logré construir una carrera exitosa como ingeniera de software, eventualmente consiguiendo un puesto senior en una empresa tecnológica que paga lo suficientemente bien como para mantener a mi familia. Mis papás, Franklin y Joven, están a principios de los 70. Papá se jubiló hace 5 años de su trabajo como director de escuela secundaria y mamá nunca trabajó fuera de casa después de que nacimos. Mi hermana Jessica y yo viven en la misma casa donde Jessica y yo crecimos, un modesto ranch de 3 habitaciones en los suburbios que compraron cuando papá tenía 25 años y mamá 23. Hace más de 45 años, la casa había sido su orgullo durante décadas. Recuerdo cuando era niña, como papá pasaba los fines de semana arreglando cosas, pintando las paredes cada pocos años y como mamá mantenía todo impecable. Era el tipo de hogar donde siempre había galletas recién horneadas en la cocina y donde mis amigas querían pasar el tiempo porque se sentía tan acogedor y estable. Pero con el paso de los años, pude ver cómo la casa comenzó a mostrar señales de desgaste que mis papás ya no podían manejar física o financieramente. La pintura se estaba descascarando en algunos lugares, había goteras menores que nunca se reparaban completamente, y el jardín, que una vez fue el orgullo de mamá, comenzó a verse descuidado. No era que no les importara, simplemente ya no tenían la energía o los recursos para mantener todo como antes. Jessica, mi hermana menor por 2 años, es lo que podrían llamar la hija dorada. Se casó con su novio de la universidad, Brian, cuando tenía 25 años y tienen 2 hijos juntos, Madison de 6 años y Max de 3. Brian trabaja en finanzas y gana un sueldo decente, y Jessica trabaja medio tiempo como higienista dental. Viven en una hermosa casa colonial de 4 habitaciones a unos 20 minutos de la casa de nuestros papás. Siempre había una diferencia sutil en cómo nuestros papás hablaban de nuestras vidas. Cuando mencionaban a Jessica, era siempre con este tono de orgullo satisfecho. Jessica y Brian compraron muebles nuevos para la sala, o los niños de Jessica están en tantas actividades extracurriculares. Cuando hablaban de mí, había una especie de simpatía tácita, como si mi vida fuera una serie de desafíos que había que superar en lugar de éxitos que celebrar. Aquí es donde las cosas se complican. Hace 2 años, mi contrato de alquiler estaba por renovarse y el propietario aumentó la renta en un 40%. Como madre soltera en una ciudad costosa, estaba luchando para llegar a fin de mes a pesar de mi buen salario. El costo de vida había aumentado dramáticamente en nuestra área. Lo que solía ser un apartamento asequible de 2 habitaciones se había vuelto prohibitivamente caro, especialmente considerando que también tenía que pagar guardería para Owen y cuidado después de la escuela para Elaine. Alrededor del mismo tiempo, mis papás estaban teniendo sus propios problemas financieros. La pensión de papá no era tanto como habían esperado, y las facturas médicas de mamá se estaban acumulando después de que tuvo algunos problemas del corazón. Los copagos, los medicamentos que el seguro no cubría completamente, y las consultas con especialistas se estaban sumando rápidamente. Recuerdo vívidamente la noche cuando mencioné mi situación de vivienda durante una cena familiar. Estábamos sentados en el comedor que había conocido toda mi vida, con el mismo papel tapiz floral que mamá había puesto cuando yo estaba en secundaria y las mismas sillas de madera que papá había comprado usado cuando se casaron. Había algo consolador sobre la familiaridad de todo, incluso mientras discutía una de las decisiones más estresantes de mi vida adulta. Simplemente no sé qué voy a hacer, les dije, empujando la comida en mi plato. El alquiler nuevo sería casi la mitad de mi salario, y eso es antes de cuidado infantil, comida y todo lo demás. Papá puso su tenedor y me miró pensativo. ¿Has considerado mudarte de vuelta aquí temporalmente?, preguntó. Solo hasta que te recuperes. Mamá asintió inmediatamente. Sería bueno tener a los nietos más cerca, dijo. Esta casa se siente demasiado grande para nosotros solos estos días. Parecía una situación donde todos ganaban. Yo ahorraría dinero en alquiler y podría ayudarlos con sus gastos. Lo que mis papás no se dieron cuenta en ese momento era exactamente cuánto estaba ganando. Mi salario había crecido sustancialmente a lo largo de los años, especialmente después de algunos cambios estratégicos de trabajo y promociones. Estaba ganando cerca de $140,000 al año, lo cual es excelente dinero en nuestra área, pero nunca lo presumí. Conducía un Honda Accord de 2018 que había comprado usado. Compraba mi ropa principalmente en Target y Nordstrom Rack y generalmente vivía por debajo de mis posibilidades. Creo que mis papás asumían que todavía estaba luchando financieramente porque era madre soltera. Hay una suposición persistente en nuestra sociedad de que las madres solteras están inherentemente luchando sin importar su educación o logros profesionales. La mudanza en sí fue relativamente fácil. No tenía muchas pertenencias, había aprendido a vivir minimalísticamente por necesidad a lo largo de los años. Elaine y Owen estaban emocionados por mudarse con los abuelos. Para ellos significaba un patio trasero más grande para jugar, abuelos que los consintieran, y la estabilidad de una casa en lugar de un apartamento donde siempre teníamos que preocuparnos por hacer demasiado ruido para los vecinos de abajo. Cuando me mudé, inmediatamente comencé a contribuir a los gastos del hogar. Comenzó
avanzó gradualmente le ofrecí pagar los comestibles durante mi primera semana allí. Luego noté que papá parecía estresado cuando llegaron las facturas de servicios públicos, así que ofrecí cubrir esas también. Cuando mamá mencionó que estaba preocupada por el costo de sus nuevos medicamentos para el corazón, agregué esos a mi lista de responsabilidades también. En pocos meses, estaba esencialmente pagando todo excepto la hipoteca, que todavía tenía unos $30,000. La transición fue tan gradual que no creo que ninguno de nosotros se diera cuenta completamente de cuánto había cambiado la dinámica. Yo no lo veía como mantener a mis papás, lo veía como contribuir a un hogar compartido. Ellos no lo veían como ser mantenidos, lo veían como recibir ayuda de una hija agradecida. No me importaba cubrir estos gastos. Eran mis papás y me habían criado con amor y sacrificio. Se sentía bien poder devolverles algo. Papá había trabajado 2 empleos durante partes de mi infancia para asegurarse de que Jessica y yo pudiéramos participar en actividades extracurriculares. Mamá había sido voluntaria en nuestras escuelas. Había conducido a innumerables entrenamientos de fútbol y siempre había encontrado la manera de hacer que la Navidad fuera mágica incluso cuando el dinero era escaso. Pero también sabía que este arreglo necesitaba ser más permanente de lo originalmente planeado. El mercado inmobiliario estaba loco y quería comprar una casa para mí y mis hijos en lugar de tirar dinero en alquiler. Los precios de las casas en nuestra área habían aumentado un 30% en solo 2 años y sabía que si no actuaba pronto podría quedar fuera del mercado permanentemente. Así que les hice una oferta a mis papás. Pagaría el saldo restante de la hipoteca, unos $30,000, y me haría cargo de todos los gastos del hogar a cambio de ser agregada a la escritura como copropietaria con una participación del 40% en la propiedad. Para mí tenía sentido financiero. Para ellos probablemente pensaron que estaban obteniendo un trato increíble. Aceptaron inmediatamente, probablemente pensando que estaban obteniendo algo increíble. Lo que no se dieron cuenta era que al hacerme cargo de todos sus gastos, estaba esencialmente pagando por todo su estilo de vida. El pago de la hipoteca era solo el principio. Déjenme desglosar exactamente lo que estaba cubriendo cada mes. Estaba pagando sus impuestos a la propiedad, que eran unos $3,600 al año. El seguro de propietarios era otros $2,400 anuales. Los servicios públicos de eléctrico, gas, agua y alcantarillado promediaban unos $430 al mes. Internet y cable eran $180. Sus teléfonos celulares costaban $140 mensuales para ambos planes. El seguro del auto de papá era $200 al mes y su pago del auto era $350. Mamá ya no conducía después de su problema cardíaco. Sus reflejos no eran lo que solían ser y tanto ella como papá se sentían más seguros si él hacía toda la conducción, pero mantener su licencia y el seguro le daba tranquilidad. Los comestibles para el hogar costaban aproximadamente $800 al mes. Esto incluía no solo comida, sino también productos de limpieza, artículos de tocador y todas las otras necesidades del hogar. Las medicinas de mamá, incluso con el seguro Medicare, costaban unos $400 mensuales. Tenía múltiples medicamentos para el corazón, medicamentos para la presión arterial y suplementos que su cardiólogo recomendaba. Luego estaban los gastos menos obvios pero igual de importantes. La ropa para ambos, porque la gente mayor todavía necesita ropa nueva ocasionalmente. Los costos de entretenimiento, suscripciones de streaming que disfrutaban, el periódico local, revistas, gastos médicos que no estaban cubiertos por el seguro, reparaciones ocasionales en la casa y mantenimiento del césped. En total, estaba poniendo aproximadamente $3,500 al mes para mantener ese hogar funcionando, sin incluir los gastos personales de mi propia familia. Era más de lo que muchas familias gastan en alquiler, pero para mí se sentía manejable y, más importante, se sentía como lo correcto. Pero había algo más que estaba haciendo que mis papás no sabían. Cada mes estaba poniendo $1,500 en una cuenta de ahorros de alto rendimiento que planeaba darles cuando eventualmente necesitaran mudarse a un hogar asistido o una comunidad de jubilados. Sabía que ese día llegaría eventualmente. Era la realidad de envejecer y quería que tuvieran opciones cuando llegara el momento. La cuenta estaba a mi nombre, pero mentalmente la había designado como su fondo de retiro. Durante los 2 años que viví allí, había ahorrado unos $36,000 para su cuidado futuro. Era mi manera de asegurarme de que, cuando llegara el momento en que necesitaran más cuidado del que yo podía proporcionar mientras trabajaba tiempo completo, tendrían los recursos para obtener atención de calidad. También estaba poniendo dinero adicional cada mes en mi propia cuenta de emergencia. Como madre soltera, sabía lo importante que era tener un colchón financiero. Si algo me pasaba o si perdía mi trabajo, necesitaba ser capaz de cuidar a mis hijos sin depender de nadie más. Esta mentalidad de planificación a largo plazo era algo que había desarrollado por necesidad después de que el papá de mis hijos nos abandonó. Mientras tanto, Jessica contribuía virtualmente nada al bienestar de nuestros papás. Visitaba tal vez 2 veces al mes, usualmente para la cena dominical, y ocasionalmente traía una cazuela o algunas galletas. Para ser justos, no es una mala persona, pero definitivamente estaba más enfocada en su propia familia que en ayudar a nuestros papás que envejecían. Pero Jessica tenía opiniones sobre mi situación de vida. La escuchaba en llamadas telefónicas con mamá, haciendo comentarios sobre cómo estaba aprovechándome de su generosidad, cómo debería conseguir mi propio lugar, y cómo no era justo que sus hijos tuvieran que compartir a sus abuelos con mis hijos sin padre. Ese último comentario me dolió particularmente porque mis hijos adoraban a sus abuelos y el sentimiento parecía mutuo. Elaine había desarrollado una relación especial con mamá, a menudo ayudándola en la cocina, aprendiendo las recetas familiares que habían sido transmitidas por generaciones. Owen tenía una rutina con papá donde revisaban el jardín juntos cada mañana, con Owen ayudando a regar las plantas y alimentar a los pájaros. Ver a mis hijos desarrollar estas relaciones con sus abuelos había sido una de las mejores partes de vivir allí. Elaine y Owen habían perdido mucho cuando su papá se fue, no solo un padre,
madre, sino toda su familia paterna, que básicamente cortó el contacto con nosotros después del divorcio. Tener abuelos activos y cariñosos en sus vidas se sentía como un regalo, tanto para ellos como para mí. La tensión llegó a un punto crítico hace unos 6 meses cuando Jessica comenzó a tener problemas matrimoniales. Ella y Brian estaban peleando constantemente, y supe a través de mamá que Jessica estaba considerando la separación. Los problemas habían estado gestándose durante un tiempo. Según lo que pude reunir, Brian trabajaba largas horas y viajaba frecuentemente por trabajo, dejando a Jessica sintiéndose como una madre soltera la mayor parte del tiempo, pero sin el reconocimiento o apoyo que reciben las madres solteras reales. Alrededor del mismo tiempo, la empresa de Brian estaba pasando por despidos y había rumores de que su trabajo podría estar en peligro. La industria financiera había estado experimentando mucha volatilidad y la empresa de Brian había estado reorganizándose durante meses. El estrés de la posible pérdida de trabajo estaba poniendo una tensión adicional en un matrimonio que ya estaba luchando. De repente, Jessica estaba visitando mucho más frecuentemente, siempre con sus hijos. A cuestas, hacía comentarios sobre que lindo sería volver a casa, como a los niños les encantaría tener más espacio para jugar, como sería mucho mejor para todos si su familia pudiera mudarse con mamá y papá. Nunca lo decía directamente, pero la implicación era clara. Me quería fuera para poder mudarse ella, y pude ver que la idea estaba calando en mis papás. Empezaron a actuar diferente hacia mí y mis hijos. Eran más cortantes con nosotros, más críticos, menos cariñosos con Elaine y Owen. El cambio fue gradual pero notable. Papá, que solía esperar ansiosamente que Owen viniera a ayudar en el jardín, comenzó a encontrar excusas para hacer el trabajo del jardín cuando Owen estaba en la escuela. Mamá, que había estado enseñando a Elaine a hacer sus famosas galletas de chocolate, de repente estaba demasiado ocupada o demasiado cansada para hornear. Podía sentir el cambio, pero seguía esperando que fuera solo estrés temporal de la situación de Jessica. Creía que una vez que Jessica y Brian resolvieran sus problemas, las cosas volverían a la normalidad. No me di cuenta de que mis papás ya habían comenzado a planear cómo pedirme que me fuera. Luego llegó la noche que cambió todo. Era un martes por la noche en marzo. Había tenido un día largo en el trabajo lidiando con una fecha límite de proyecto particularmente difícil. Nuestro equipo había estado trabajando en una actualización importante del software durante meses y estábamos en las etapas finales donde cada pequeño error podía retrasar todo el lanzamiento. Había salido corriendo del trabajo para recoger a Elaine y Owen del cuidado después de la escuela. El tráfico estaba terrible. Había habido un accidente en la autopista principal que usaba para llegar a casa y llegué al centro de cuidado infantil justo antes de que cerraran. Elaine ya tenía su mochila empacada y estaba ayudando a uno de los trabajadores a limpiar el área de juegos. Como siempre hacía, Owen estaba involucrado en un último juego con bloques y no quería irse. Agarramos McDonald's para la cena porque no tenía la energía para cocinar y estábamos comiendo en la cocina cuando mamá y papá entraron. Papá se veía severo y mamá estaba esperando detrás de él con su teléfono en la mano. Sin ningún preámbulo, papá se lanzó a su discurso. Malisa, necesitamos hablar, dijo, cruzando los brazos. Tu mamá y yo hemos estado discutiendo tu situación de vida y hemos decidido que este arreglo ya no está funcionando. Levanté la vista de ayudar a Owen con sus nuggets de pollo. ¿Qué quieren decir? Queremos decir, intervino mamá, que es hora de que te mudes. Tienes 34 años y deberías ser capaz de cuidarte a ti misma y a tus hijos sin depender de nosotros. Me sentí como si me hubieran abofeteado. No estoy dependiendo de ustedes. Estoy pagando todo aquí. La cara de papá se puso roja. Estás pagando alquiler. Sí, pero eso no te da el derecho de tratar nuestra casa como si fuera tuya. Has estado aquí 2 años y francamente estamos cansados de que nuestro espacio sea invadido. ¿Invadido? No podía creer lo que estaba escuchando. Papá, he estado ayudándolos financieramente. Pagué su hipoteca, cubro todas las facturas. Apreciamos eso, dijo mamá, aunque su tono sugería lo contrario. Pero el dinero no lo es todo. Queremos nuestra casa de vuelta. Queremos poder tener a Jessica y los niños sin sentirnos como si estuviéramos imponiéndonos contigo. Ahí fue cuando hizo clic. Esto no se trataba de mí en absoluto. Se trataba de que Jessica quería mudarse. ¿Jessica está teniendo problemas con Brian? Pregunté. Mamá y papá intercambiaron una mirada. Eso no es tu problema, dijo. Papá, lo que es tu problema es encontrar un nuevo lugar para vivir. Queremos que te vayas para fin de mes. Sentí mi corazón latiendo fuerte. ¿Fin de mes? Eso son menos de 2 semanas. Debería ser tiempo suficiente para alguien con tus recursos, dijo mamá, y pude escuchar el resentimiento en su voz. Me di cuenta entonces de que sabían que estaba ganando buen dinero, y de alguna manera eso los hacía enojar en lugar de agradecidos. Era como si mi éxito financiero fuera una amenaza para ellos en lugar de una bendición para toda la familia. Elaine, que había estado escuchando silenciosamente, habló. Nos vamos a mudar otra vez. Mami, no te preocupes. Mi amor, dije, tratando de mantener mi voz calmada. Vamos a resolverlo. Pero papá no había terminado. Hemos estado hablando con Jessica y ella está pasando por un momento muy difícil ahora mismo. Su matrimonio está luchando y Brian podría perder su trabajo. Necesita apoyo familiar. ¿Y yo no? Pregunté. Eres una mujer adulta con un buen trabajo, dijo mamá. Jessica tiene un esposo y hijos en los que pensar. Su situación es más complicada. No podía creer la doble moral. Yo tengo hijos también y había estado cuidando de ambos durante 2 años. Nadie te pidió que hicieras eso, dijo papá bruscamente. Ofreciste ayudar con los gastos porque estabas viviendo aquí. Eso no significa que te debamos algo. Ahí fue cuando soltó la bomba que todavía resuena en mis oídos. Ya no te vamos a mantener más a ti y a tus hijos sin padre, dijo en voz alta, su voz llevándose por toda la casa. Empaca tus cosas y lárgate. Elaine comenzó a llorar y Owen se veía confundido y asustado, pero mamá no había terminado. Eres solo peso muerto en esta casa, agregó. Te criamos para ser independiente y en su lugar eres una carga. Estaba tan choqueada que no podía hablar. Mis propios papás me estaban llamando peso muerto, mí y a mis hijos, después de todo lo que había hecho por ellos. Ahí fue cuando sonó el teléfono de mamá. Miró la identificación del llamador y sonrió por primera vez
en toda la noche. Oh, es Jessica, dijo, contestando inmediatamente. Podía escuchar la voz de mi hermana a través del teléfono, aunque no podía distinguir las palabras. No te preocupes, cariño, dijo mamá al teléfono, mirándome directamente. Mañana puedes mudarte con tu hermosa familia. Malisa se irá pronto. Hermosa familia en contraposición a ¿qué? Mi familia fea, mis hijos sin padre, algo dentro de mí se quebró. Todo el dolor y shock se cristalizó en una ira fría y dura. Pero no grité, ni lloré, ni hice un berrinche. En su lugar, respiré profundo y respondí con calma. Perfecto, dije, porque a partir de mañana ya no voy a pagar más por su hogar de retiro. El efecto fue inmediato y dramático. Mamá se quedó sin aliento y dejó caer el teléfono, que se estrelló contra el suelo. Podía escuchar la voz de Jessica todavía hablando, sin saber que nadie le estaba escuchando. La cara de papá se puso completamente blanca y agarró el respaldo de una silla como si necesitara apoyo. ¿Qué dijiste? Susurró mamá. ¿Me escucharon correctamente? Dije, todavía en esa voz extrañamente calmada. He estado ahorrando $1,500 cada mes durante los últimos 2 años para su cuidado futuro. A partir de ahora, eso se detiene. También he estado cubriendo todos sus gastos de vida. Eso también se detiene. Papá encontró su voz. No puedes hacer eso. Tenemos un acuerdo. Teníamos un acuerdo, corregí. El acuerdo era que yo viviría aquí y ayudaría con los gastos. Como ustedes están rompiendo ese acuerdo, yo también lo estoy rompiendo. Saqué mi teléfono y comencé a hacer notas. Veamos, ¿qué estoy pagando actualmente? La factura eléctrica, esos son unos $200 al mes. Factura de gas, $150. Agua y alcantarillado, $80. Internet y cable, $180. Ambos teléfonos celulares, $140. Seguro del auto, $200. Pago del auto de papá, $350. Comestibles para este hogar, aproximadamente $800 al mes. Las medicinas de mamá, $400. Impuestos a la propiedad, los pago anualmente, esos son unos $300 al mes. Seguro de propietarios, otros $200 mensuales. Más sus gastos personales como ropa y entretenimiento, aproximadamente otros $500 mensuales. Sus caras se estaban poniendo más pálidas con cada elemento que enumeré. Oh, y no olvidemos los $30,000 que pagué para eliminar su hipoteca o los $36,000 que he ahorrado para sus necesidades de cuidado futuro. Supongo que la hermosa familia de Jessica puede hacerse cargo de todo eso ahora. Mamá había recogido su teléfono y podía escuchar la voz de Jessica volviéndose más frenética, preguntando qué estaba pasando. Mamá, la voz de Jessica salió claramente. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Qué hogar de retiro? Mamá me miró con pánico en los ojos. Nunca le habían contado a Jessica sobre nada de esto. No tenía idea de cuán financieramente dependientes se habían vuelto nuestros papás de mí. No le dijeron, ¿verdad? Pregunté. Jessica no tiene idea de que he estado manteniéndolos a ambos. Piensa que todavía son financieramente independientes. Papá se hundió en una silla. Malisa, discutamos esto racionalmente. Racionalmente, me reí, pero no había humor en ello. Acaban de llamar a mis hijos sin padre y a mi peso muerto. Me dijeron que empacara mis cosas y me fuera con menos de 2 semanas de aviso. ¿Dónde estaba la racionalidad? Entonces, Elaine había dejado de llorar y me estaba mirando con ojos grandes. Owen todavía estaba confundido, pero podía sentir la tensión en la habitación. Niños, vayan arriba y prepárense para sus baños. Les dije suavemente. Mami necesita terminar de hablar con los abuelos. Después de que se fueron, continué. Quiero asegurarme de que todos entendamos lo que está pasando aquí. ¿Quieren que me vaya para fin de mes para que Jessica y su familia puedan mudarse? Perfecto, pero la familia de Jessica necesitará hacerse cargo de todos los gastos que he estado cubriendo. ¿Cuánto? ¿Cuánto es exactamente? Preguntó mamá con voz pequeña. Hice matemáticas rápidas en mi cabeza. Aproximadamente $3,500 al mes en gastos continuos. Además, ya no voy a contribuir a su fondo de cuidado. Jessica y Brian necesitarán averiguar cómo cubrir eso. El teléfono todavía estaba en altavoz y podía escuchar a Jessica claramente ahora. ¿3,500 al mes? ¿De qué están hablando? Mamá miró a papá sin esperanza. Se habían metido en un rincón. Tal vez fuimos apresurados, dijo papá lentamente. Tal vez deberíamos discutir esto más. Oh, no, dije firmemente. Fueron muy claros. Quieren su casa de vuelta. La tendrán, pero también tendrán toda la responsabilidad financiera que viene con ella. Recogí el teléfono de mamá de ¿dónde lo había dejado caer? Hola, Jessica. Malisa, ¿qué diablos está pasando allí? Mamá y papá me acaban de decir que tengo que mudarme para fin de mes porque necesitas mudarte con tu hermosa familia. Son todos tuyos, hermana, junto con unos $42,000 al año en gastos que no pueden permitirse por su cuenta. Hubo silencio del otro lado de la línea. Yo no entiendo, dijo Jessica finalmente. Pídeles que te lo expliquen. Dije, estoy segura de que te llenarán de todos los detalles. Voy arriba a ayudar a mis hijos sin padre con sus baños. Le devolví el teléfono a mamá y los dejé lidiar con las preguntas de Jessica. Durante la siguiente hora podía escuchar discusiones acaloradas sucediendo abajo. Se alzaron las voces, hubo llanto, y en un punto escuché lo que sonaba como Jessica gritándole a alguien, pero me enfoqué en mis hijos, dándoles sus baños, leyéndoles historias y tratando de protegerlos del caos. Después de que acomodé a Elaine y Owen en la cama, me senté en mi laptop y comencé a hacer investigación. Si realmente me estaba mudando, necesitaba entender mis opciones y mi posición legal. Esto es lo que descubrí. Como estaba en la escritura como copropietaria de la casa, tenía derechos legales. No podían desalojarme con solo 2 semanas de aviso. Más importante, como había estado pagando todos los gastos del hogar, podía argumentar que mis papás habían sido financieramente dependientes de mí, lo que podría afectar cualquier procedimiento legal. También investigué el dinero que había puesto hacia el pago de la hipoteca y los gastos continuos, mientras que el pago de la hipoteca había sido un regalo. Había mantenido registros meticulosos de todos los gastos del hogar que había cubierto, tratándolos como préstamos a mis papás. Nunca había formalizado este arreglo, pero tenía 2 años de estados de cuenta bancarios y recibos mostrando exactamente lo que había pagado. La documentación era extensa. Tenía facturas de servicios públicos con mi nombre como pagador, recibos de
de supermercado que mostraban compras regulares y grandes para un hogar de 5 personas, registros de farmacia para las medicinas de mamá, documentos de seguro que mostraban que había agregado el auto de papá a mi póliza para obtener una mejor tarifa. Había sido meticulosa sin siquiera darme cuenta, principalmente porque soy naturalmente organizada cuando se trata de finanzas. También había estado pagando por mejoras en la casa que mis papás ya no podían manejar física o financieramente. El año pasado había pagado para que vinieran profesionales a limpiar las canaletas y hacer algunas reparaciones menores en el techo. Había reemplazado el calentador de agua cuando se descompuso, actualizado algunos electrodomésticos antiguos de la cocina y había contratado un servicio de jardín para ayudar con el mantenimiento del césped que se había vuelto demasiado físicamente exigente para papá. Todas estas mejoras no solo habían hecho la casa más cómoda para todos nosotros, sino que también habían aumentado significativamente su valor. La participación del 40% que había negociado cuando pagué la hipoteca probablemente valía más ahora de lo que había invertido originalmente, gracias a tanto la apreciación del mercado como las mejoras que había financiado. Alrededor de las 10 p.m. hubo un golpe suave en la puerta de mi habitación. Era mamá, luciendo exhausta y derrotada. ¿Podemos hablar?, preguntó. La dejé entrar y cerré la puerta para no despertar a los niños. Jessica está muy molesta, dijo mamá, sentándose en el borde de mi cama. Me imagino que sí. No tenía idea sobre los arreglos financieros. Pensaba que estábamos bien por nuestra cuenta. No respondí. Quería escuchar lo que mamá tenía que decir. Dice que no puede permitirse hacerse cargo de esos gastos. El trabajo de Brian está seguro por ahora, pero ya están luchando con su propia hipoteca y facturas. Todavía esperé. Tu papá y yo cometimos un error esta noche. Nos sentíamos presionados por la situación de Jessica y lo desquitamos contigo. Eso no fue justo. No lo fue. Estuve de acuerdo. No queremos que te vayas, dijo mamá en voz baja. Sabemos cuánto haces por nosotros y estamos agradecidos. Realmente, lo estamos. Tienen una forma graciosa de mostrar gratitud, dije, llamando a mis hijos sin padre y a mi peso muerto. Mamá se estremeció. Estuvimos mal al decir esas cosas. Estábamos enojados y frustrados, pero no contigo, con la situación. ¿Qué situación, mamá? La situación donde su hija Jessica quiere mudarse, pero no puede permitirse mantenerlos como yo lo hago. Mamá estuvo callada por un largo momento. Sí, finalmente admitió. Entonces, su solución fue echar a la hija que los ha estado cuidando y reemplazarla con la hija que no puede. No fue lógico, dijo mamá. Estábamos pensando con el corazón, no con la cabeza. Jessica parecía tan desesperada y siguió hablando de lo lindo que sería volver a casa. Nos dejamos llevar por la idea de tenerla a ella y a los nietos aquí todo el tiempo y se olvidaron de que ya tienen nietos aquí todo el tiempo mis hijos, a quienes acaban de llamar sin padre. Mamá comenzó a llorar. Amamos a Elaine y Owen. Sabes que sí. Ya no sé eso, dije honestamente, porque las personas que aman a mis hijos no los llaman sin padre como insulto. Las personas que aman a mis hijos no tratan de echarlos de su hogar con 2 semanas de aviso. Nos sentamos en silencio por un rato. Finalmente, mamá habló otra vez. ¿Qué podemos hacer para arreglar esto? He estado pensando en eso toda la noche. No sé si pueden arreglarlo. Las cosas que dijeron esta noche no se pueden decir otra vez. Elaine los escuchó llamar a su familia sin padre. Owen los escuchó llamarnos peso muerto. ¿Cómo les explico eso? Les pediremos disculpas, dijo mamá rápidamente. Eso es un comienzo, pero no es suficiente. Cambiaron fundamentalmente como veo este arreglo de vivienda esta noche. Pensé que éramos familia ayudando a familia, pero aparentemente me ven como una inquilina que se quedó más de la cuenta. Mamá estaba llorando más fuerte ahora. Eso no es cierto. No lo es. Me dijeron que pagar alquiler no me da el derecho de tratar su casa como si fuera mía. Pero mamá, es mía. Estoy en la escritura. Pago todos los gastos. Para todos los propósitos prácticos, estoy manteniendo este hogar. Lo sabemos ahora, dijo mamá. Lo sabían antes. Simplemente no querían reconocerlo porque era conveniente pretender que yo era la que se beneficiaba de este arreglo. La conversación continuó por otra hora. Mamá trató de explicar cómo se habían sentido abrumados por los problemas de Jessica, como habían comenzado a sentir que estaban perdiendo control de su propia casa, como el estrés de los problemas de salud y las preocupaciones financieras los había hecho más reactivos de lo que normalmente serían. Pero mientras hablaba, también pude ver cuánto habían racionalizado su comportamiento. Habían decidido que querían que Jessica se mudara, y luego habían encontrado maneras de justificar por qué era justo pedirme que me fuera. La llamada sobre mis hijos siendo sin padre y yo siendo peso muerto había salido de semanas o tal vez meses de resentimiento construido que nunca habían expresado directamente. Alrededor de medianoche, escuché la puerta del dormitorio de mis papás abrirse y cerrarse varias veces, a través de mi propia puerta. Podía escuchar conversaciones amortiguadas y lo que sonaba como llanto. En un punto, escuché a papá en el teléfono, probablemente llamando a Jessica de vuelta para explicar la situación financiera que nunca se habían molestado en compartir con ella antes. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de papá, diciendo hijo sin padre y a mamá llamándonos peso muerto. Seguía pensando en la carita confundida de Elaine cuando preguntó si nos estábamos mudando otra vez, y la expresión asustada de Owen cuando los adultos comenzaron a gritar. Alrededor de la 1 a.m. me levanté y fui a mi laptop. Comencé a investigar propiedades de alquiler en nuestra área solo para ver cuáles serían mis opciones si realmente necesitaba mudarme rápidamente. Lo que encontré fue preocupante. Los precios de alquiler habían subido significativamente desde que me mudé con mis papás. Un apartamento decente de 3 habitaciones en un buen distrito escolar me costaría al menos $2,800 al mes, más servicios públicos y depósitos. Mientras que era manejable con mi salario, significaría renunciar a la mayoría del colchón financiero que había construido durante los últimos 2 años, y tendría que reiniciar mis ahorros para comprar casa desde casi cero. Más importante, significaría que mamá y papá perderían el apoyo mensual de $3,500 que había estado proporcionando. Además, perderían acceso al fondo de retiro que había estado construyendo para ellos. Hice algunos cálculos rápidos en la calculadora de mi teléfono
teléfono. Sin mis contribuciones, tendrían aproximadamente $1,200 al mes para vivir de la pensión de papá y el seguro social combinados. Eso ni siquiera cubriría sus gastos básicos mensuales, mucho menos los costos médicos de mamá o cualquier reparación inesperada. La realidad era que se habían vuelto completamente dependientes de mi apoyo financiero sin reconocerlo completamente. Habían estado viviendo un estilo de vida que era sostenible solo porque yo lo estaba subsidiando. Sin mí, tendrían que hacer cambios drásticos, cancelar el cable, deshacerse del auto de papá, cambiar a medicamentos genéricos más baratos para mamá y probablemente aún así luchar para pagar las cuentas básicas. También busqué información básica sobre propiedad y derechos de copropiedad en línea, aunque necesitaría consultar con un abogado para detalles específicos. Parecía claro que como copropietaria, que había estado pagando la mayoría de gastos del hogar, tenía protecciones legales significativas. No podían simplemente desalojarme con 2 semanas de aviso como a una inquilina, pero no quería que llegara a eso, a pesar de todo lo que había pasado. Estos todavía eran mis papás, y Elaine y Owen aman a sus abuelos, incluso después de lo que había pasado esta noche. Simplemente necesitaba que entendieran la realidad de nuestra situación, y necesitaba que reconocieran que lo que habían dicho sobre mí y mis hijos había sido no solo hiriente, sino fundamentalmente injusto. Alrededor de las 3 a.m., escuché pasos en el pasillo y vi luz bajo mi puerta. Alguien se estaba moviendo abajo. Probablemente papá buscando un vaso de agua o mamá tomando una de sus medicinas. Me preguntaba si estaban teniendo tanto problema para dormir como yo y si estaban comenzando a darse cuenta de las implicaciones completas de lo que habían exigido. La mañana siguiente, me levanté temprano para hacer desayuno para Elaine y Owen antes de la escuela. Quería que todo se sintiera lo más normal posible para ellos. A pesar del caos de la noche anterior, estaba parada en la estufa revolviendo huevos y tratando de actuar como si todo estuviera bien cuando papá apareció en la entrada de la cocina. Se veía terrible, como si hubiera envejecido 5 años durante la noche. Su cabello estaba desarreglado, sus ojos estaban rojos y hinchados, y todavía llevaba la misma ropa de la noche anterior. Era claro que no había dormido nada. Malisa, necesitamos hablar sobre lo que pasó anoche, dijo. Creo que todo lo que necesitaba decirse ya se dijo, respondí, sin levantar la vista de los huevos revueltos que estaba haciendo. Todavía estaba enojada y no estaba lista para hacer esto fácil para él. No fue así. Te debo una disculpa. Una grande. Finalmente lo miré. Se veía mayor de lo que lo había visto jamás y genuinamente arrepentido. Estuve completamente fuera de lugar anoche. Las cosas que dije sobre ti y los niños fueron imperdonables. Sí, lo fueron. Me he estado sintiendo emasculado, supongo, por tenerte manteniéndonos financieramente. Es difícil para un hombre de mi edad aceptar que su hija lo está cuidando en lugar de al revés. Podía entender eso, pero no excusaba su comportamiento. Entonces, ¿decidiste hacerme sentir terrible por ayudarlos? No lo pensé bien. Me estaba sintiendo lástima por mí mismo y lo desquité contigo. Eso estuvo mal. Elaine y Owen llegaron saltando a la cocina y la conversación se detuvo, pero pude ver a papá observándolos con una expresión diferente de la que había tenido últimamente. Más tierno, más culpable. Después del desayuno, mientras los niños se estaban preparando para la escuela, Jessica apareció en la casa. Se veía tan cansada como nuestros papás y sus ojos estaban rojos de llorar, pero había algo más en su expresión, una especie de shock y vergüenza que nunca había visto antes. Necesitamos hablar, me dijo. Está bien. Fuimos al patio trasero, donde podíamos tener privacidad. Jessica se sentó pesadamente en una de las sillas de mimbre que había comprado la primavera pasada cuando decidí arreglar el espacio exterior. Incluso ese pequeño detalle, que había sido yo quien había estado mejorando y manteniendo la propiedad, se sentía significativo ahora. No tenía idea, comenzó Jessica, sobre nada de eso. El dinero, los gastos, el fondo de retiro. Mamá y papá nunca me dijeron. Me lo imaginé. Estuvo callada por un momento, mirando sus manos. Malisa, necesito que sepas que cuando hice esos comentarios sobre tus niños siendo sin padre, no estaba pensando en cuán cruel era eso. Estaba celosa y amargada sobre mis propios problemas y lo desquité contigo. ¿Por qué estaba celosa? Pregunté, genuinamente curiosa. Jessica me miró con lágrimas en los ojos. Porque pareces tener todo resuelto. Buen trabajo, estabilidad financiera. Y conseguiste vivir aquí con mamá y papá como algún tipo de familia extendida perfecta. Mientras tanto, Brian y yo estábamos luchando para pagar nuestra hipoteca, peleando todo el tiempo. Y yo sentía como si estuviera fallando en todo. ¿Pensaste que yo tenía todo resuelto? No pude ocultar mi sorpresa. Jessica, soy una madre soltera que se mudó de vuelta con sus papás porque no podía permitirse su propio lugar. Pero ganas buen dinero y siempre pareces tan confiada y capaz. Cuando veníamos para las cenas dominicales, estarías ayudando a mamá en la cocina como si pertenecieras aquí. Y los niños estarían cómodos y felices. Se veía perfecto. Me di cuenta entonces de cuánto habíamos estado todos haciendo. Suposiciones sobre las vidas de los demás. Jessica veía mi situación como ideal, mientras yo veía la suya como el sueño. Casada, estable, viviendo en su propia casa. Jessica, no hay nada perfecto sobre ser madre soltera. Algunos días siento como si apenas me las estuviera arreglando. Mudarme aquí no fue mi primera opción. Fue mi única opción que tenía sentido financiero. Pero has estado cuidando de todos, dijo. Mamá me contó esta mañana sobre todas las facturas que pagas, el fondo de retiro. Todo ha sido como el padre en esta familia. Eso me pegó más fuerte de lo que esperaba. Tenía razón. En algún lugar del camino me había convertido en el adulto responsable en la familia, aquella de quien todos dependían financieramente. Pero nadie había reconocido ese cambio en dinámicas hasta ahora. Nunca quise ese papel, admití. Solo quería ayudar mientras me recuperaba. Pero luego las facturas médicas de mamá comenzaron a acumularse y la pensión de papá no era suficiente. Y gradualmente simplemente me hice cargo de más y más gastos. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué nunca me dijiste cuánto estabas contribuyendo? Pensé en eso, porque se sentía como presumir, supongo, y porque pensé que sabías. Asumí que mamá y papá te estaban manteniendo informada sobre su situación financiera. Jessica negó con la cabeza. Nunca dijeron nada. Cuando preguntaba cómo estaban financieramente,
financieramente, solo decían nos las estamos arreglando o no te preocupes por nosotros. Pensé que la pensión de papá y el seguro social eran suficientes para cubrir sus gastos. No están ni cerca de ser suficientes, dije, sin mis contribuciones. Tendrían que hacer algunos cambios importantes de estilo de vida. Nos sentamos, en silencio por un rato, ambas procesando cuánta falta de comunicación había estado ocurriendo en nuestra familia. Hay algo más que necesito decirte, dijo Jessica finalmente. La razón por la que estaba presionando tan fuerte para que te pidieran que te fueras no era solo sobre querer mudarme yo misma. También esperaba que si te mudabas, mamá y papá ofrecerían ayudarnos financieramente. Pensé que tenían dinero ahorrado que podrían prestarnos para ayudar con nuestros pagos de hipoteca. La ironía era casi graciosa. Jessica me quería fuera para que nuestros papás pudieran ayudar a su familia financieramente, sin darse cuenta de que la capacidad de nuestros papás de ayudar a alguien financieramente dependía completamente de mis contribuciones. Jessica, no tienen dinero para prestarte. La única razón por la que son financieramente estables es porque los estoy manteniendo. Puso su cabeza en sus manos. Dios, me siento tan estúpida y tan egoísta. No eres estúpida, simplemente no tenías toda la información, pero fuiste egoísta. Estabas tan enfocada en tus propios problemas que no pensaste en lo que era mejor para mamá y papá o lo que era justo para mí y mis niños. Podrías haber visitado más seguido, le dije, lo sé, pero siempre se sentía como si estuviera intruyendo en su tiempo familiar. Y luego cuando las cosas se pusieron mal con Brian, comencé a fantasear sobre mudarme de vuelta a casa, sintiéndome segura y apoyada como cuando éramos niñas. Pero ya no eres una niña, Jessica, y yo tampoco. Somos ambas adultas con responsabilidades. Lo sé ahora. Brian y yo hablamos toda la noche después de que todo pasó ayer. Vamos a intentar terapia y vamos a resolver nuestros problemas sin huir a casa de mamá y papá. Eso era algo al menos. También te debo una disculpa. Continuó Jessica. Dije algunas cosas realmente feas sobre ti y los niños durante los últimos meses. El comentario de sin padre. Eso vino de mí originalmente. Se lo dije a mamá durante una de nuestras llamadas telefónicas y supongo que lo repitió anoche. Eso dolió más de lo que esperaba. ¿Por qué dirías algo así? Porque estaba siendo mezquina y celosa. Porque se sentía como si tus niños recibieran toda la atención de los abuelos y quería disminuir eso de alguna manera. Fue cruel y estúpido. Al menos estaba siendo honesta. Jessica, Elaine y Owen no eligieron nacer de una madre soltera. No hicieron nada malo. Y francamente, son niños increíbles que merecen mejor que tener a su tía hablando de ellos así. Tienes razón. Quiero disculparme con ellos también, si me dejas. Consideré eso. Tal vez. Pero no hoy. Necesito tiempo para procesar todo esto. Durante los siguientes días, hubo varias reuniones familiares. Mamá, papá, Jessica y yo nos sentamos y tuvimos conversaciones muy difíciles sobre dinero, expectativas y dinámicas familiares. Esto es lo que resolvimos. Primero, me quedaría en la casa, pero formalizaríamos nuestro arreglo. Continuaría pagando los gastos del hogar, pero redactaríamos un acuerdo legal detallando exactamente qué significaba eso y cuáles eran mis derechos como copropietaria de la propiedad. Segundo, el fondo de retiro que había estado construyendo. Continuaría, pero mamá y papá lo reconocerían oficialmente y estableceríamos un fondo fiduciario apropiado con documentación legal. También comenzarían a contribuir una pequeña cantidad de ellos mismos, aunque fueran solo $200 al mes para que se sintiera como una responsabilidad compartida en lugar de mi proyecto solo. Tercero, Jessica contribuiría más al bienestar de nuestros papás, pero de maneras no financieras. Se haría cargo de manejar las citas médicas de mamá, ayudaría con tareas del hogar que se estaban volviendo difíciles para ellos y proporcionaría más apoyo emocional. Cuarto, estableceríamos límites claros sobre visitas y tiempo familiar. La familia de Jessica sería bienvenida en cualquier momento, pero la expectativa de que yo podría necesitar irme para hacer espacio para ellos estaba fuera de la mesa permanentemente. Más importante, mamá y papá se disculparían con Elaine y Owen por lo que habían dicho, y todos trabajaríamos en reparar las relaciones que habían sido dañadas. La disculpa a mis niños fue desgarradora de ver. Papá se puso al nivel de Elaine y le dijo que había dicho algunas cosas muy crueles sobre su familia y que lo sentía. Le explicó que a veces los adultos dicen cosas estúpidas cuando están molestos, pero eso no hace que esas cosas sean verdad o esté bien. Elaine, siendo de 8 años y increíblemente perdonadora, lo abrazó y le dijo que estaba bien. Owen, que no había entendido completamente lo que había pasado de todos modos, solo estaba feliz de que el abuelo ya no estuviera enojado, pero la verdadera prueba llegó unas semanas después cuando Brian sí perdió su trabajo. Jessica llamó a mamá en pánico y pude ver el viejo patrón comenzando a emerger. Mamá tuvo esa mirada en sus ojos como si quisiera invitar a la familia de Jessica a mudarse otra vez. Ahí fue cuando tuve que poner mi pie firmemente. Mamá, dije después de que colgó el teléfono, sé que quieres ayudar a Jessica, pero ya hemos discutido esto. No hay espacio para otra familia en esta casa y no hay dinero para que yo mantenga otra familia. Pero está luchando, dijo mamá. Lo siento por eso, pero Jessica y Brian son adultos que necesitan encontrar sus propias soluciones, igual que tuve que hacerlo cuando el papá de Elaine y Owen nos abandonó. Papá, para su crédito, me respaldó. Malisa tiene razón. Podemos ofrecer apoyo emocional a Jessica, pero no podemos resolver sus problemas por ella. Fue un punto de inflexión. Por primera vez, sentí como si mamá y papá me estuvieran tratando como una socia en las decisiones familiares en lugar de una niña que podían manipular. Jessica y Brian sí resolvieron las cosas. Brian encontró un nuevo trabajo en 2 meses y trabajaron sus problemas matrimoniales en terapia. Jessica me dijo después que ser forzada a confrontar sus problemas en lugar de huir de ellos en realidad hizo su relación más fuerte. En cuanto a mí, me he quedado en la casa con mamá y papá. Nos hemos establecido en una rutina que funciona para todos. Manejo las finanzas y las decisiones importantes del hogar mientras ellos ayudan con el cuidado de los niños y proporcionan el tipo de estabilidad que Elaine y Owen necesitan. No es perfecto, pero es funcional y amoroso. El cambio más grande está en cómo nos comunicamos. Tenemos reuniones familiares regulares donde discutimos cualquier problema o preocupación abiertamente.
inmediatamente en lugar de dejar que los resentimientos se acumulen. También hemos establecido que cualquier decisión importante sobre el hogar o arreglos de vivienda necesita acuerdo unánime de todos los adultos involucrados. También he hecho algunos cambios para protegerme financieramente. El fondo de retiro ahora está en un fideicomiso apropiado que controlo, para que nadie pueda presionarme para usar ese dinero inapropiadamente. He documentado todos los gastos del hogar que cubro y hemos firmado acuerdos que dejan claro cuáles son mis contribuciones y qué puedo esperar a cambio. Más importante, he establecido límites que protegen a mis hijos. Cualquiera que falte el respeto a Elaine y Owen o los haga sentir no bienvenidos en su propio hogar, será pedido que se vaya inmediatamente. Eso incluye familia extendida, amigos o cualquier otra persona. Toda la experiencia me enseñó algunas lecciones valiosas sobre familia, dinero y autorrespeto. Aprendí que a veces las personas que más se benefician de tu generosidad también son las más rápidas en darla por sentada. Aprendí que ser financieramente responsable por otros te da tanto poder como vulnerabilidad, y necesitas estar preparada para usar ese poder para protegerte a ti misma y a tus hijos. También aprendí que las relaciones familiares requieren mantenimiento constante y comunicación clara. Las suposiciones y expectativas no expresadas son asesinas de relaciones, pero tal vez más importante, aprendí que no tengo que aceptar falta de respeto de nadie, incluso miembros de la familia. Mis hijos no son sin padre, tienen una madre que los ama y trabaja duro para proveer para ellos. Yo no soy peso muerto, soy una profesional exitosa que contribuye significativamente al bienestar de mi familia. La noche que mis papás trataron de echarme fue una de las peores noches de mi vida, pero también fue un punto de inflexión que llevó a una relación más saludable y honesta con mi familia. A veces tienes que estar dispuesta a alejarte de algo para hacer que las personas se den cuenta de cuánto te necesitan, y a veces la mejor venganza no es venganza en absoluto, es simplemente conocer tu propio valor y rehusarte a aceptar algo menos que el respeto que mereces. Hoy, casi 6 meses después de esa terrible escena, nos va bien. Elaine y Owen están prosperando, sintiéndose seguros y amados. Mamá y papá están más saludables y felices, sabiendo que su futuro está seguro y su familia está intacta. Jessica y yo tenemos una mejor relación de la que hemos tenido en años, construida sobre honestidad en lugar de competencia. La casa se siente como hogar otra vez, no como un campo de batalla, y siento que estoy exactamente donde se supone que debo estar, cuidando de las personas que amo, mientras me aseguro de que me cuiden a cambio. A veces las mejores historias no terminan con venganza dramática, a veces terminan con todos creciendo un poco y aprendiendo a tratarse mejor entre sí. Pero siempre recordaré ese momento cuando calmadamente le dije a mis papás que ya no estaría pagando por su hogar de retiro, y vi sus caras ponerse blancas cuando se dieron cuenta de cuánto me necesitaban. Fue el momento en que dejé de ser el felpudo de la familia y comencé a ser la base de la familia.